Por ejemplo, la templanza, ya dijimos, es la virtud moral que modera la atracción de los placeres y mantenemos un equilibrio. Digamos que es como un acróbata que está en un circo. No se deja llevar por las pasiones, pero tampoco va en contra de ellas, sino que la templanza encuentra el justo medio. Tiene sed. Esto no quiere decir que te vas a atragantar con el agua, porque te puedes ahogar. Y tampoco quiere decir que te quedes sin tomar agua, porque te puedes deshidratar. Hay que encontrar el justo medio. Y esas son las virtudes, encontrar el justo medio entre cada cosa, entre dos extremos. No se requiere ni mucho ni poco, como dice un dicho popular, ni muy muy ni tan tan, en justa medida. Por ejemplo, la abstinencia se refiere al control del placer que proporciona el alimento. Ustedes pensarían que la abstinencia sería de más cosas, pero en realidad tiene que ver con los alimentos. Comer de más te da el fenómeno conocido como el mal del puerco. Comer menos te da hambre. Entonces nunca estás satisfecho porque o tienes exceso de comida o demasiada hambre. Entre estos dos extremos tenemos que encontrar el justo medio, que es comer lo que tenemos que comer. O sea, no llenarnos hasta empacharnos y tampoco comer menos para que nos dé hambre. La falta de comida nos lleva a la anorexia y a la muerte. Y el exceso de comida nos lleva a la obesidad, a problemas cardiovasculares y a la muerte. Entonces hay que tener muchísimo cuidado entre uno y otro. La abstinencia es aquella virtud que nos permite encontrar el justo medio, el equilibrio entre estos dos extremos, no quedarnos con hambre y tampoco quedarnos sin espacio para poder funcionar bien. Piénsenlo, el mal del puerco es lo peor que podemos tener, porque no nos permite ni siquiera pensar bien, igual que tener hambre. Por otro lado está la sobriedad. La sobriedad regula el placer que proporcionan las bebidas alcohólicas. Si yo sé que me emborracho con 3 tequilas, entonces tengo que controlar este consumo de tequila. Si yo sé que me pongo mal con 2 vodkas, entonces hay que controlar el consumo de vodkas, porque ¿qué sentido tiene ir a una fiesta, ir a un evento que vale la pena y no te acuerdes de él? Entonces el exceso sería tomar demasiado alcohol y entonces te vuelves borracho, y el defecto sería negar todo tipo de alcohol, decir que no, que el alcohol es malo. Tampoco se hace ese tipo de personas, que te hace negarte hacia un placer. Esto no quiere decir que el alcohol sea malo, el consumo del alcohol es el malo. Entonces en este aspecto no condenes a los que toman, porque también está fuera de lugar hacer un evento, hacer una fiesta y que tú no tomes nada de alcohol porque te va a hacer borracho. Acuérdense, el control lo tenemos nosotros, por eso está la virtud. El alcohol no te hace ser un borracho, sino tu consumo que tienes acerca del alcohol. Vale la pena brindar por una buena ocasión. Eso no quiere decir que por eso te vayas a emborrachar. Para eso tú necesitas controlarte en ese aspecto. Por otro lado está la castidad, que regula el placer sexual. Esto quiere decir, no seas por exceso que evitas hablar de todo tipo de temas acerca de la sexualidad. Por ejemplo, si te vas a casar, obviamente es algo necesario para saber cómo vas a hacer un hijo. Y tampoco se trata de que seas promiscuo, que ese sería el defecto. Si tú no tienes la virtud de la castidad, piensas que la sexualidad está en todas partes, y eso ya es un desorden. No se trata de que experimentes con tu sexualidad todo el tiempo y por otro lado niegues todo tipo de tema acerca de la sexualidad, sino más bien tratarlo en su justa medida. No lo tienes que tratar todo el tiempo. El sexo no es malo y no es bueno, simplemente es. Depende de lo que nosotros vayamos acercándonos, conociéndonos, y por eso no se debe explotar tanto el tema. Por otro lado también está el pudor. El pudor tiene que ver muchísimo con el sentido de vergüenza que sentimos ante lo que las otras personas nos vean. Un ejemplo sería por exceso, demasiado pudor. Eso quiere decir que no queremos que nos vean el cuello, porque entonces ya sería algo negativo, algo pecaminoso, como se diría durante la Edad Media, y no tiene que ver con ese aspecto, sino que más bien el pudor es la justa medida que tenemos para vestirnos adecuadamente en cada ocasión. Tampoco se trata del defecto, esto es enseñar demasiado o ir desadecuado a un lugar. Por ejemplo, si vas a una boda, no te vas a ir en chanclas y en shorts, aunque sea en la playa. Y por otro lado, no se trata de que siempre vayas de etiqueta a cada reunión que tengas, sino saber la justa medida. Por eso en cada invitación te dicen etiqueta formal, de cierta forma, y si no sabes, pregúntalo. No se trata de desentonar y tampoco se trata de llamar la atención, sino simplemente saber que a cada evento hay un código de vestimenta.
Por otro lado está la modestia, que es la moderación al gobierno de una cosa. ¿Esto qué quiere decir? Cómo tú te gobiernas ante tus emociones. Muchísimas personas son muy sensibles y en ese aspecto se emocionan de más. Entonces, cuando les dan una buena noticia, exaltan y todo el tiempo quieren compartirla. O cuando le dicen algo negativo, entonces se pone súper deprimida y entonces empieza a llorar, empieza a estar triste, entonces cambia toda la dinámica de su forma de ser. No se trata de eso. El exceso sería, por un lado, no dejar ninguna sensación, ninguna pasión. ¿Esto qué quiere decir? Te dan una buena noticia y ni siquiera cambias el modo, ni siquiera felicitas y no haces nada por demostrar cierta empatía. Y por otro lado, no se trata de siempre permanecer sin un cambio. La idea de esto es que podamos ir conociéndonos y saber cómo reaccionar en cada cosa. No se trata de ir a un funeral y llorar por la víctima perdida. Eso ya está fuera de tono. Tampoco se trata de ser el centro de atención en un cumpleaños. Si no es el tuyo, entonces mejor no lo hagas. La modestia nos permite hablar y expresarnos adecuadamente según cada ocasión. Por otro lado está el orden, ya lo mencionábamos en una de las explicaciones acerca de la virtud. El orden es el orden material de las cosas y además el mental. Se trata de tener un horario, ser puntual, cumplir lo que prometes según una estructura de tiempo, de eficiencia y de esfuerzo. No solamente es tener orden por tener orden. El exceso del orden es el obsesivo, el que quiere controlar todo y quiere poner todo en su lugar, porque entonces si no, no se siente bien, entonces todas las líneas tienen que cuadrar. Sino que más bien es saber mantener las cosas en su lugar para identificarlas y ser más eficiente en el proceso. Por otro lado, la puntualidad implica una responsabilidad y respeto con los demás. Entonces, si se fijan, las virtudes también van teniendo una concatenación o una relación directa con otras. Ninguna virtud queda aislada, siempre se van creciendo, es como una especie de Lego. Construyes una y siempre tienes la oportunidad de construir otra, no solamente construyes una aislada. Y por otro lado, el defecto del orden, todo el mundo lo conoce como el desorden. Tu mamá de seguro todo el tiempo te dijo que ordenes tu cuarto porque es un desordenado. Hay que checar bien si nada más es una cuestión de organización de cosas o simplemente el desorden te está afectando en que llegas tarde, no cumples, no tienes un horario y entonces ya nos damos cuenta que es un desorden mayor. Si tú no ordenas tus ideas, no puedes actuar correctamente. Por otro lado está la clemencia. Esta clemencia requiere autodominio. ¿Esto qué quiere decir? Da el castigo o pena adecuada al culpable. ¿Esto qué quiere decir? Si alguien toma dentro de tu lunch o dentro de tu refrigerio una cosa, un sándwich que tú estabas queriendo tener y lo cachas, no quiere decir que por eso lo vas a condenar y lo vas a hacer la vida miserable, sino que tienes que saber, en su justa medida, saber darle una pena. Mañana invítame lunch, porque me dejaste sin comer o me pagas ahorita. Pero no se trata de humillarlo y hacerlo sentir mal, porque entonces eso sería el defecto, castigar impunemente. Solamente era un lunch, no se trata de perder la dignidad. Y por exceso sería blandura, como no quiero que se sienta mal y quiero mantener su amistad, entonces no le voy a decir nada, mejor yo me compro otra cosa. A ver, si hay una injusticia se necesita reclamarla, porque al fin y al cabo la clemencia es por parte de quien sufre la injusticia. Pensémoslo en un árbitro de fútbol. El árbitro clemente va a amonestar la falta cometida. El inclemente, o sea, el que le falte la virtud de la clemencia, va ante la menor falta, va a sacar tarjeta roja y por exceso nunca se va a dar cuenta, que es lo que conocemos como árbitro vendido. Por otro lado está la virtud de la mansedumbre, que se indigna, es aquella persona que se indigna por la injusticia o por la falta de justicia ante una cosa. La mansedumbre nos enseña a asustarnos o que nos dé coraje una pena no realizada. Por ejemplo, en cuanto al gobierno. Nosotros pagamos impuestos y resulta que las calles están llenas de baches. Eso es una injusticia y tenemos que notarla. No nos tenemos que dar por sentado y decir, bueno, pues es que pagamos impuestos y entonces las calles no tienen nada que ver. Claro que no, eso sería un defecto. El exceso, por otro lado, nos enojamos por cualquier motivo, entonces todo el tiempo le echamos la culpa al gobierno. La mansedumbre nos permite conocer la injusticia y sentir algo en contra de ella, ante una guerra, ante una violencia, ante algo que suceda, no pasar desapercibidos como si fuera una cosa de todos los días. Piénsenlo, las guerras que hay ahorita, no podemos ser
falta de mansedumbre, o sea, no nos podemos dejar de lado y decir, bueno, es otra mala noticia y pasamos la página, sino que más bien todo lo contrario. Tenemos que hacer algo acerca de esa injusticia. No se trata de quejarnos y enojarnos, sino simplemente proponer una solución. Por otro lado está la eutrapelia. Esta palabra tan complicada tiene que ver con la justa medida en juegos y diversiones. Nosotros tenemos un tiempo para descansar y relajarnos. Y si ustedes se fijan, el día tiene 24 horas. Si lo dividimos en 3, tienen 8 horas cada una. 8 horas es lo ideal para dormir. 8 horas es nuestro contrato para trabajar. ¿Y qué hacemos el resto de las 8 horas? Muchas veces lo que hacemos es que terminamos mordiendo las 8 horas que quedan de diversión, de juego, en más trabajo o nos quedamos dormidos. Ahí hay un desbalance. Lo que estás haciendo es que te estás robando tiempo para ti. Estas 8 horas, ya sea que las pases en el tráfico, que las pases en comidas, que las pases en compañía con alguien más, leer un libro, el cine, son estas 8 horas que necesitamos para tener un equilibrio. Cuando nosotros tenemos la virtud de la eutrapelia, sabemos divertirnos en cada ocasión. No seas la persona que por tener muchísimo trabajo nunca sale con sus amigos, y tampoco se trata de que seas la persona que todo el tiempo sale de fiesta y no hace su trabajo. Tiene que haber un equilibrio. Acuérdate, 24 horas divididas entre 3 son 8 horas las 8 horas que nos pertenecen a cada quien para realizarnos plenamente. Por otro lado está la virtud de la estudiosidad. No se trata que seas el nerd, pero la virtud de la estudiosidad es una virtud muy importante. Hay que saber estudiar. Cuando nosotros incluso trabajamos, no solamente tenemos que trabajar, sino tenemos que estudiar acerca de los avances. Eso es lo que nos permite tener competitividad entre nuestros compañeros. Si no, te quedas obsoleto, y ¿qué pasa con las cosas obsoletas? Se tiran. Esto es, te despiden. Estudiar quiere decir una forma natural y sencilla de estudiar. No se trata de ser curioso, porque eso sería el exceso. O sea, no se trata de, bueno, como quiero saber más, entonces quiero ser curioso, entonces me termino metiendo a 1001 cosas que no tienen nada que ver con el tema que originalmente me iba a ayudar. Y por otro lado, el defecto sería la persona indiferente que no quiere estudiar, porque se le hace una cosa bastante complicada. Volvemos a lo mismo. Si no estudias, te quedas fuera del juego, porque no conoces las nuevas reglas, no estás al día y entonces te pueden reemplazar. En cambio, por exceso, te vuelves curioso, y nadie quiere una persona que todo el tiempo esté dando datos curiosos. Queremos gente que sepa de lo que habla y lo hable bien, con fundamento. Por otro lado está la liberalidad, que es el desprendimiento de las cosas materiales. No se trata de ser liberal y pertenecer a un partido político, sino más bien la liberalidad es la virtud que nos permite desprendernos de las cosas de manera equilibrada. Yo tengo 5 pantalones negros y solamente uso 2. ¿Me puedo desprender de esos 3 pantalones? Sí, se los puedo dar a alguien que le ayude totalmente, y eso también tiene que ver con la justicia. Acuérdense, las virtudes van relacionadas. En cambio, la persona que no es liberal, o sea, que no se libera de lo que le sobra, es una persona coda, es lo que conocemos popularmente, o mezquina, que quiere acumular las cosas porque en algún momento las va a necesitar. Si no lo necesitas, ¿para qué lo tienes? Mejor que otra persona lo aproveche, no te quedes tú teniendo todo. La humildad es aquella virtud que no se trata de andar en harapos por todas partes. No se trata de que ahorita yo me ponga un trapo y entonces les trate de explicar esto. No, una persona humilde es la que conoce sus defectos y sus oportunidades, o sea, las fortalezas que vamos teniendo para sacar provecho. Si tú eres el mejor ilustrador que hay y te mandan una invitación a una convocatoria de ilustrar, entonces, ¿qué es lo que sucede? Y dices, no, tal vez no soy el mejor. Ahí hay un error. Lo que estás haciendo es que no estás siendo humilde. No reconoces la fortaleza que tienes. Por algo te lo están diciendo. Aprovéchalo. En cambio, una persona con falta de humildad sería la persona que es soberbia, que piensa que lo puede hacer todo y entonces se quema. Si a ti te piden una traducción al inglés y tú no sabes bien inglés, una persona humilde reconoce que no sabe hablar bien y por lo tanto no puede hacer ese trabajo. Además de que se quema profesionalmente, es incapaz. En cambio, una persona soberbia es la que pensaría que sí lo pudiera hacer y termina causando más daño del beneficio que podría tener. Por otro lado está la virtud de la sencillez. La sencillez es una persona que no engaña, actúa de manera natural. Es lo que conoceríamos hoy día como una persona auténtica. Cuando tú tienes sencillez, sabes
qué tipo de persona eres y qué es lo que puedes hacer. No te mientes a ti misma o no pretendes ser alguien más. Por exceso sería a aquella persona que se cree todo lo que le dicen sin indagar y todo el tiempo está como preocupada de todo lo que no sabe. Una persona con defecto de sencillez es lo que daríamos la persona que se apega, la que todo el tiempo le está dando vueltas a aquello que falló, entonces no sabe por qué falló, entonces si lo hubiera visto en escenarios distintos hubiera cambiado. La persona sencilla es, si se equivoca, simplemente pide perdón y reconoce su falta. No pretende ser algo más. En cambio, una persona que le falta sencillez, pues es la que decimos que es la que siempre quiere quedar bien con todos. Este es el fin del bloque de las virtudes de templanza.